Más allá de los lenguajes, por Jacobo Greenberg Silverbaum. Capítulo 21. 1. Toda fantasía es realidad desde el momento en que ocurre, no importa que sea interna o externa. Ya analizamos esta dicotomía fantástica en términos de expansión y por tanto descartamos la aparente diferencia que contenía. Toda fantasía es real. 2. Conceptualmente, la transformación cualitativa, asociada a la creación de la experiencia perceptual a partir de campos energéticos, es semejante a la transformación de un campo magnético en corriente eléctrica. En otras palabras, la aparición de una corriente eléctrica como resultado de manipulaciones sobre campos magnéticos tiene el mismo carácter emergente que la creación de un percepto a partir de un campo neuronal hipercomplejo. 3. Para que un campo magnético se transforme en corriente eléctrica, es necesario que ocurran al menos dos maniobras. En primer lugar, que el campo magnético sea variable, en movimiento, y en segundo, que actúe sobre un metal. Es precisamente la existencia de dos entidades añadidas, la variación y la direccionalidad, la base del fenómeno. 4. De la misma forma, la creación de la experiencia requiere por lo menos dos añadidos al campo neuronal. Curiosamente, ambos son los mismos que en la transformación campo magnético-corriente eléctrica, es decir, variación de los campos e interacción con objetos externos. 5. Si en lugar de objetos externos pensamos en densidades atómicas y moleculares, la similitud se hace más evidente. Un objeto es una agrupación de elementos atómicos más densa que un espacio vacío. Si un campo neuronal en proceso de expansión interactúa con diferentes densidades atómicas, es posible suponer que de esta interacción surjan variaciones complejas en las características del campo. La aparición de un objeto experimentado perceptualmente debe depender de las características de esta interacción. En otras palabras, la forma de un objeto no solo depende de las características intrínsecas de los campos neuronales en expansión, sino de su interacción con variadas densidades atómicas, los objetos, localizadas en el espacio. 6. Si lo anterior es cierto, debe suponerse una cierta velocidad para la expansión de los campos neuronales. Aunque no hay evidencias al respecto, es posible suponer que esta velocidad sea astronómicamente elevada, lo cual podría explicar la capacidad del cerebro humano para percibir una constelación como un todo, aun cuando la distancia que separa las estrellas que la constituyen sea del orden de años luz. Esta percepción en conjunto es la percepción simultánea de la constelación. Si los experimentos de transmisión telepática se visualizan como resultantes de interacciones directas entre dos o más campos neuronales en expansión, se podría pensar que la velocidad de esta expansión es prácticamente infinita. Esto quiere decir que el concepto de velocidad aplicado a esta expansión es insostenible y que no es distancia sobre tiempo lo que se maneja en la expansión, sino quizá penetración en una dimensión alejada de cualquier evento temporal. 7. Puesto que el universo formado por cuerpos estelares posee características semejantes al universo cerebral formado por neuronas, se podría postular que semejantes fenómenos ocurren en dos niveles. En otras palabras, una estrella es una densidad atómica energéticamente activa
que difunde esta energía en formas de campos gravitacionales en interacción, etc. Por supuesto, esto nos lleva a la noción de cerebro cósmico y a la de conciencia universal. La única posibilidad de comprobar estas ideas sería duplicar los campos energéticos formados por elementos semejantes a los neuronales y/o estelares e inventar una técnica que permita detectar en forma directa experiencias. Pero de esto estamos todavía muy lejos. 8. El mundo puede ser percibido a diferentes niveles de inclusión. En el más diferenciado, cada objeto es diferente de los demás y cada ser una totalidad individualizada. En un nivel menos diferenciado, aspectos comunes y generales se detectan como elementos comunes en objetos y perceptos. Ejemplo de estos dos niveles sería la visión de una flor como diferente de una roca, nivel de alta diferenciación, o la conceptualización de ambos objetos como constituidos de moléculas o átomos. A un nivel más elemental, el manejo conceptual podría ser el de campos energéticos en interacción. Aquí la capacidad de generalización llega a un máximo en el que se incluye a los objetos y a los procesos cerebrales necesarios para el surgimiento de experiencias, campos hipercomplejos en expansión interactuante. El funcionamiento a nivel de generalización universal, alto nivel de inclusión, permite conocer lo que nos estimula como surgiendo de lo mismo. El mundo se vuelve explicable o basado en los mismos principios. Sin embargo, a este nivel debe sobrepasar lo otro. No puede ser un punto final, sino al contrario, un principio que implica la profundización en los elementos de totalidades complejas. En otras palabras, a la explicación de la forma y la tridimensionalidad del mundo como resultante de la interacción expansiva de campos energéticos neuronales y densidades atómicas. Los objetos. Debe suceder el análisis de la aparición de características más concretas de los objetos. Por ejemplo, debe ser posible entender el carácter translúcido del cristal o la coloración de una flor en base a las características detalladas de los procesos de interacción. Esto implica el conocimiento de las leyes fundamentales que le dan carácter emergente a cualquier propiedad. La visión del universo desde la perspectiva de inclusividad tiene tantos niveles como historias personales. De esta manera, un físico podría ser perceptualmente consciente de que lo que ve y oye es más que diversidad, elementos universales, átomos y partículas elementales. Un pintor podría abstraer de su mundo conceptual la forma tridimensional e hipercompleja que es común a varios objetos. Un neurofisiólogo, la consideración del lenguaje cerebral y cambios electrofisiológicos como transformación común del mundo perceptual, emotivo y cognoscitivo. Un filósofo, la de luz y sonido, independientemente de detalles y formas, etc. Esto indica que el nivel de fundamentales generalizados, elementos comunes, asociado a un pensamiento inclusivo, no es en realidad solo uno. Depende del nivel de abstracción al que se ha llegado de detectar variadas profundidades de inclusión, lo que los orientales denominan unidad tras la diversidad. La meditación trascendental aplica este conocimiento con la finalidad de incrementar el grado de conciencia de sus practicantes. Definitivamente funciona al evitar una pérdida de centralización ante la enorme diversidad perceptual y cognoscitiva. Alguien que sepa la unidad detrás de la diversidad funcionará en forma más balanceada y creativa que quien se pierda en la diversidad. Una terapia de inclusión o de convergencia se podría desarrollar con base en estos principios.